Hola, muy buenas, soy Kevin, soy de Perú. Hoy me han invitado a la cocina latina a preparar un rico lomo saltado. Para el lomo saltado necesitaremos ají amarillo, unas cebollas rojas, ajo, tomates que sean para guiso, porque para ensalada realmente no es recomendable, unas patatas para freír, cilantro fresco, un poco de soja, comino, pimienta. En este caso utilizaré dos aceites diferentes porque me gusta más hacer la carne con aceite de oliva. Y en este caso pues el aceite vegetal para las patatas, para freírlas. Vinagre rojo y por supuesto carne de ternera. Vamos a preparar las patatas para freírlas y a la vez también prepararemos todos los ingredientes para cocinarlos. Siempre es importante sentirse cómodo cocinando porque creo que así sale mejor la comida. Eso del ingrediente secreto es el amor. Creo que es totalmente cierto. Cuando todo se hace con cariño es muchísimo mejor. Pues mientras estoy cortando las patatas, lo que haré es poner el aceite a calentar. Los tomates siempre hay que cortarlos así en plan gorditos, ya que así son menos vulnerables a fundirse con el fuego tan fuerte que conlleva esta preparación. Es recomendable quitarle lo que se denomina las venas o las semillas al ají amarillo, ya que evitaremos que pique, y un lomo saltado no es necesario que pique. A mí me gusta picante, pero no es una de las cualidades de este plato, así que lo mejor será retirarlo. Normalmente el ají amarillo aquí en España no se encuentra fresco, vamos, creo, nunca lo he encontrado fresco. Pero normalmente algunas tiendas latinas suelen venderlo congelado. Y la verdad que dentro de lo que cabe es muy bueno, porque como entenderán es un poco difícil encontrar ají amarillo fresco, que será lo ideal, vamos, pero como no, esto es un buen sustituto. Bien picadito, esto es para la carne. Normalmente hay gente que no le echa, a mí me gusta echárselo, me gusta el sabor que le da a la carne en sí. Solo un poco. Comprobamos si el aceite está bien. Sí, perfecto, muy caliente. Vamos a meter aquí rápidamente las patatas. Normalmente hay que cortarlas gordas porque hace que el jugo no ablande la patata, sino que lo absorba. Pues para hacer arroz yo lo que utilizo es un poco de ajo. Lo que hago es darle un golpe y así simplemente cojo y lo pongo a la olla. Le pongo un poco de aceite, tal que así, y lo único que intento hacer con esto es que coja un poco el sabor y ya está. No quiero que se pase ni nada por el estilo, lo único que hacemos luego cuando haya cogido ese cierto sabor, lo retiramos y ya está. Vale, una vez que el ajo ya esté pues prácticamente hecho, lo que haremos es retirarlo. Como dije, es simplemente para que el aceite coja ese cierto sabor. Es una taza de agua por una taza de arroz. Vamos así. Normalmente es que cubra el arroz. Queremos un arroz que esté graneado, que esté firme. Esto sería lo que es lo que tendría que tener el agua, el arroz. Que cubra, que no esté más de esto. Así está bien. Echamos un poco de sal. Más o menos aquí hay como para 2 personas. Un poco de agua y ya está. Y lo dejamos ahí que se haga tranquilamente. Normalmente yo suelo utilizar carne de la parte de la cadera de la vaca, que es una carne muy buena para este plato. Aguanta mucho lo que es el calor fuerte de la sartén y es muy sabrosa. En este caso pues hemos encontrado esta carne que también está muy bien, pero viene ya cortada, y lo único que haremos es pues cortar los filetes que sean anchos, del tamaño de las patatas más o menos, para que quede pues acorde con el tamaño de los ingredientes. Bueno, pues lo que haremos ahora es agregarle pues un poco así de ajo a la carne, así va bien. Simplemente un toque de comino, no es muy recomendable pasarse con el comino. Pimienta. Y un poco de sal. Se puede aderezar también cuando se está
haciendo la carne, pero como he dicho antes es un plato muy rápido. Bueno, sí se lo he mencionado realmente, pero es un plato muy rápido y hay que tenerlo todo preparado. Porque podemos correr el riesgo que se nos queme, se nos pase. Y la verdad que ya teniéndolo condimentado, esto es un paso que nos ahorramos. Y así lo tenemos todo preparado. Ok, lo dejamos ahí. Pues como veis, este arroz está bastante graneadito, bastante bien. Dejamos que repose un poco y lo tenemos listo ya para servir. La sartén tiene que estar totalmente caliente, es decir, ardiendo. Procedemos a poner el aceite, como mencioné antes, procedemos a echar la carne. ¿Ves cómo se sella rápidamente? La carne está, por así decirlo, sudando y es lo que tenemos que conseguir. Que esté jugosa. Bajamos el fuego y quitamos la carne. Ok. Esto tiene buena pinta. Cortamos finamente el cilantro. Esto le dará ese toque de frescor. El cilantro es un condimento que me encanta. En la misma sartén que hemos hecho la carne, procedemos a poner la cebolla para que coja todo ese gustillo y todos esos jugos a todo lo que son los ingredientes ahora. A fuego rápido también, muy fuerte. Ají amarillo también. Así. Una vez que tengamos ya la cebolla un poco, como veis, con el color de la carne, que haya limpiado, por así decirlo, la sartén y que esté brillante, le echamos la carne adentro. El tomate lo ponemos último porque suele hacerse muy rápido. Okay. A continuación vamos a proceder a echarle un chorro de vinagre rojo, tal que así. Solo un poco. Si vemos que falta un poco, le añadimos un poco más. También un poco de soja. Esto le dará ese toque especial. Más jugo también. Agregamos cilantro rápidamente. Así. Esto ya está cogiendo color. Como veis, se está haciendo totalmente el tomate. De ahí que lo hayamos echado al último para que no se funda y desaparezca. Y ya esto ya está prácticamente listo. Como veis, tiene aquí su fondo de jugo. Lo que haremos es añadir las patatas. Hay gente que lo separa. A mí realmente me gusta mezclarlo. Que así. Y listo. Bueno, esto ha sido mi receta de lomo saltado. Espero que os haya gustado. Suscribiros, darle a me gusta y nos veremos pronto. Adiós.